Hola, para finalizar nuestra sección de la actividad de aprendizaje número 1, terminaremos con la ley de Gauss. La ley de Gauss establece un nuevo concepto en física electromagnética, el flujo eléctrico. En este caso vamos a definir el flujo eléctrico como la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada. La relación que ustedes ven en este recuadro establece que este es el flujo eléctrico. Esta letra griega phi es el flujo eléctrico. Aquí ustedes van a encontrar el campo eléctrico. Y este 4pi que observan aquí se refiere a un área superficial de una esfera. Esta es la carga, pero no cualquier carga. La carga encerrada en una superficie que vamos a llamar superficie gaussiana y por lo tanto pues es imaginaria, sobre epsilon 0 que habíamos visto el valor de esta constante y se denomina permitividad. Ahora entonces, si la ley de Gauss son la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada, debemos establecer esa superficie cerrada, lo cual se denomina superficie gaussiana. La particularidad de esta superficie es que es una superficie imaginaria. Es una superficie imaginaria que nos sirve para plantear un modelo matemático y establecer relaciones matemáticas que después me van a permitir encontrar el campo eléctrico. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar solamente en el flujo eléctrico. Entonces, si queremos encontrar el flujo eléctrico que se encuentra sobre esta superficie cerrada, entonces debemos observar qué carga encierra esa superficie. Encierra una carga positiva sobre epsilon 0. Y este sería el flujo para esta carga cuando nos imaginamos esta superficie gaussiana. Para este caso en particular, el flujo eléctrico, entonces es la carga que encierra esta superficie. Resulta que aquí adentro no hay carga, entonces el flujo eléctrico en este momento es 0, ¿cierto? Para esta figura. Si ahora vemos una superficie gaussiana, para una carga negativa, vemos que esas líneas están ingresando a la superficie. Bueno, nos devolvemos un momento. Aquí, ¿por qué la carga es 0? Primero, aquí no hay una carga al interior de la superficie y segundo, no puede decirse que hay flujo porque las mismas líneas de campo que ingresan salen de la misma superficie y solo deben salir o ingresar, pero no las dos cosas al tiempo. Entonces, fíjense que para esta carga negativa se dibuja una superficie gaussiana y encontramos que hay líneas de campo eléctrico ingresando, ¿cierto?, en esa superficie. Por tanto, el flujo eléctrico será igual a menos Q sobre epsilon 0. Ojo, en este caso es menos porque la carga es negativa. Si aquí tenemos una carga 2 veces Q, es decir, 2 veces la magnitud de la anterior, el flujo eléctrico entonces es menos 2Q sobre epsilon 0. Para el caso particular del lado derecho, van a encontrar un dipolo eléctrico, una carga negativa y una positiva, y 4 superficies gaussianas o imaginarias. Para la superficie 1, entonces, tendremos que el flujo de la superficie 1 va a ser igual a la carga que encierra sobre epsilon 0. El flujo para la superficie 2, que es este, lo voy a hacer aquí, es igual a menos Q porque esa superficie solo está encerrando una carga negativa. Para la superficie gaussiana 3, el flujo eléctrico de esta superficie, como hay una línea que entra y sale, otra línea que entra y sale, voy a decir que mi flujo eléctrico es 0. Y para mi superficie gaussiana número 4, entonces, ¿cuál será ese
ese flujo eléctrico. La superficie 4 encierra tanto la carga positiva y la carga negativa sobre epsilon 0. Es así que para mi superficie número 4 el flujo eléctrico es 0. ¿Por qué es 0? Porque la suma de las cargas al interior de esa superficie me da 0. Más una Q menos una Q me da 0. Entonces el flujo eléctrico también es 0. Aquí tenemos otro ejemplo para describir ese flujo eléctrico. Entonces vamos a encontrar el flujo eléctrico para la superficie número 1. Para la superficie 1, que es esta, el flujo eléctrico es 0 porque no hay cargas encerradas. El flujo de la superficie número 2 encierra una carga y esta carga es positiva. Entonces podemos decir que el flujo eléctrico es Q sobre epsilon 0. Para la superficie 3 encierra una carga negativa. Por tanto, el flujo eléctrico será menos Q sobre epsilon 0. Finalmente, para la superficie número 4, que es esta, entonces vuelve a pasar lo mismo que el caso anterior. Tenemos una carga positiva, una carga negativa sobre epsilon 0 y esto me da 0. Esta es la forma en que vamos a usar el concepto de flujo eléctrico, teniendo en cuenta las líneas de campo eléctrico que encierran superficies gaussianas o imaginarias. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿y todo esto en dónde se usa? ¿Cuáles son las aplicaciones del campo eléctrico? Pues bien, hay varias aplicaciones, pero entre ellas podemos mencionar el taser, que es un arma en el cual se usan electrodos, ¿cierto? En el cual mediante un circuito electrónico hace que estas cargas se cambien todo el tiempo en esos electrodos y lo que hace es crear un campo eléctrico, ¿cierto? Cuando hay una carga positiva, entonces las líneas de campo eléctrico se dirigen hacia las negativas, entonces hay un campo eléctrico. Cuando el taser se aplica sobre el músculo, por ejemplo el músculo de la pierna de una persona, lo que hace es interrumpir la conexión eléctrica de los nervios de ese músculo, entonces paraliza levemente pues ese músculo. Y pues de esa manera es más fácil atrapar a un ladrón, por ejemplo, en este caso. Pero también vemos en la naturaleza campos eléctricos. La figura del pez, este pez se llama el pez elefante, él contiene un órgano eléctrico aquí junto pues a su cola y tiene como unas plaquitas que son como discos y pues todo el tiempo él está neutro, pero cuando él necesita localizarse al interior del océano o percibir a su alrededor qué hay, entonces él envía una señal al cerebro y entonces crea un pequeño campo eléctrico. El campo eléctrico que crea este tipo de peces es alrededor de, bueno, el voltaje que presenta es alrededor de una pila de batería, una batería normal o cotidiana, entre 1.5 y 3 voltios alrededor de ese voltaje. Entonces el campo eléctrico de él es muy pequeño, pero también le sirve para capturar presas más pequeñitas y alimentarse. Caso contrario, pues a la anguila eléctrica, ¿cierto? Ella tiene pues una polaridad también, pero justo detrás de su cabeza están los órganos vitales y casi que el 80% de su cuerpo se encuentra compuesto de la cola, en donde tiene pues una carga positiva y una carga negativa al interior de su cuerpo y con ese campo eléctrico que ella crea, que son de cientos de voltios, entonces ella puede matar a sus presas. La última especie que se encontró tiene alrededor de 400 voltios, entre 400 y 600 voltios, entonces es bastante peligrosa. Otra de las aplicaciones, entonces también están las nubes por lo general
no se conoce muy bien el proceso, pero al parecer la fricción entre ellas, el aire, generan una carga negativa aquí, justamente en la parte inferior, y su carga positiva entonces se distribuye hacia arriba de la nube. Esta carga negativa aquí abajito de la nube atrae las cargas positivas que se encuentran en los árboles, en los techos de las casas, incluso en el suelo. Y entonces cuando se acumulan muchas cargas aquí negativas, el aire de alguna manera es un conductor, ¿cierto? Hay moléculas aquí, partículas, y entonces cuando hay mucha acumulación de cargas, estas cargas negativas atraen a las cargas positivas y entonces aparecen estos rayos que ustedes observan en algunas ocasiones. Entonces aquí están algunas de las aplicaciones del campo eléctrico. Espero pues que aprendan bastante, les llame mucho la atención y recuerden que cualquier duda pueden escribirme al correo electrónico o mediante la plataforma Moodle.